Mi nombre es Jesús González, y esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con su iglesia, con vosotros. Y la semana pasada estábamos exponiendo el capítulo 8 de Romanos y vamos a continuar con este capítulo. Os invito a abrir la Biblia por el capítulo 8 de Romanos. Llegamos la semana pasada más o menos al versículo 17 y lo que vamos a hacer es continuar hasta donde podamos llegar, tratando de ser también sensibles al tiempo. Mientras buscáis el capítulo, y os pido que lo tengáis a la mano abierto, si tenéis la Biblia mejor, si no, pues puedes usar también tu teléfono, Romanos capítulo 8. Pues decir que me estaba acordando de una película que ya es un poquito antigua, pero que de alguna manera me recordaba a todo lo que veníamos compartiendo la semana anterior y esta semana. La película se titula La última fortaleza. Es una película antigua, no sé si alguien por el título ya reconoce haberla visto o no, una película de Robert Redford. Es una película que se desarrolla en una prisión militar. A ver, déjame ver la mano. ¿Alguien sabe de qué película hablo? Por aquí tengo algún cinéfilo. Bueno, hay varios. Muy bien, muy bien. Pues veréis, esa película, voy a hacer un poquito de spoiler, lo siento, ya después de determinados años yo creo que ya hay permiso para hacer spoiler cuando una película ya va cumpliendo añitos, ¿no? La recomiendo porque está bien, está entretenida para estas tardes de calor que te pones con el aire acondicionado. Pues búscatela, La última fortaleza se llama. La película consiste en que Robert Redford, que no me acuerdo el protagonista, el personaje, el nombre que tiene, pero él es un militar de alto rango, de muy alto rango, que por algún tipo de delito, que creo que no se dice en la película qué delito cometió, lo llevan a una prisión militar. Y llega a la prisión y la cosa es que en esa prisión, lo primero que pasa es que lo reconocen. Los demás soldados que están allí presos por haber cometido diferentes faltas o delitos en el ámbito militar, le reconocen que es un general de los más importantes del ejército. Al mismo tiempo, la prisión está gobernada o tutelada por un alcaide, creo que se dice, que de alguna manera es un poco abusivo con los presos que tienen en la prisión. Entonces, pues abusa de gente, tiene malas condiciones los soldados por culpa de este alcaide que está de alguna manera tiranizando la prisión. Sin embargo, allí llega Robert Redford, un pedazo de militar, todo guapo, rubio, con la rayita a un lado, ¿verdad? y empieza a comportarse de una manera ejemplar. Él es recto, ordenado, cumple con todo lo que le dicen y empieza a ganarse la lealtad de los reclusos que va teniendo a su alrededor. Y poco a poco vemos que este personaje de Robert Redford empieza a ganar autoridad. Y cada vez más militares hacen un amago de saludo porque no les permiten cuadrarse entre ellos, pero se ve en una escena que él va pasando por el patio y los demás lo van viendo pasar y se van tocando el pelo. Una manera oculta de cuadrarse ante ese general que está allí con ellos. Y el alcaide lo ve. Y cuando lo ve, empieza a tener celos. Y cuanto más celos tiene y cuanto más avanza la peli, pues más le va haciendo la vida cada vez más imposible a este preso, Robert Redford, por esta rivalidad que empieza a tener con respecto a su liderazgo de este alcaide. Al final de la peli, bueno, intentaré no destriparla demasiado, pero llega un momento donde hay toda una revuelta y un motín en la cárcel y digamos que el protagonista, Robert Redford, y todos los que le siguen, consiguen hacerse con el control de la cárcel y destituir a este alcaide. ¿Por qué hablo de esta película? Que por cierto, está entretenida, lo vuelvo a decir por si la queréis ver.
porque me recuerda a lo que el Espíritu Santo hace en tu vida cuando llega a ella. Cuando tú le abres la puerta de par en par a Dios de tu corazón, es exactamente eso. Tu corazón puede parecer una cárcel. Y tú puedes sentirte que vives esclavizado al pecado, a tus circunstancias, a tu propia vida, pero ya no es igual porque la presencia del Espíritu Santo está en ti. Y eso va a empezar a marcar una diferencia, un antes y un después, porque dentro de ti hay alguien ya que tiene mucho más rango que el pecado que antes nos tiranizaba la vida y nos esclavizaba, pero ya no, porque el Espíritu está en tu corazón morando. Y poco a poco todas las áreas de tu vida y de mi vida y de nuestra vida van rindiéndose en lealtad al señorío de Cristo, que es manifestado en nuestra vida por medio de la presencia de su Espíritu que mora en nuestro corazón. Eso es lo que viene explicando Pablo en este capítulo 8 de Romanos. La semana pasada decíamos que la carta a los romanos es una carta muy, muy importante en la Biblia. Es una carta que escribió, como dijimos, el apóstol Pablo. La escribió desde la ciudad de Corinto, dato interesante, pero la escribió al final de su tercer viaje misionero, cuando él ya había llenado toda aquella zona del Evangelio, y en su mirada y en su corazón estaba el visitar Roma y de Roma continuar hasta España, para poder predicar el Evangelio hasta los confines del Imperio Romano de aquella época. Entonces él les escribe esta carta, decíamos la semana pasada que era como una carta de presentación, y qué mejor carta de presentación que el Evangelio en sí mismo. Porque esta es la carta de presentación de Pablo. Él se presenta exponiéndoles el Evangelio de Cristo, que por la fe somos justificados delante de Dios. De tal manera que, bueno, esta es un poco la intención de Pablo cuando él escribe esta carta. Establecer contacto, compartir el Evangelio por medio de esta carta y preparar una eventual visita para seguir en su viaje hasta España. Ahora, explicábamos también un poquito la semana pasada cómo va fluyendo la carta a los romanos. Necesito volver a repetirlo brevemente para que podamos enlazar bien lo que compartiremos en esta mañana. La carta a los romanos es muy importante porque expone el ABC del Evangelio. Clarito, para que cualquiera lo entienda. Y lo primero que hace Pablo cuando empieza a escribir Romanos es explicar que nadie da la talla delante de Dios. Así de claro. En pocas palabras, Pablo viene a decir, ni tú, ni yo, ni ninguno vamos a conseguir nunca, jamás, de ninguna manera, dar la talla delante de Dios. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Nunca vamos a alcanzar el grado de perfección que se exigiría para poder ponernos esa medallita de decirle, Señor, ábreme la puerta del cielo que aquí vengo yo. No se puede. Ni ninguna otra nacionalidad, dice Pablo, y en concreto el pueblo judío tampoco. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Eso es lo primero que demuestra Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo arreglamos la situación con Dios? Y entonces empieza Pablo a explicar y desarrollar lo que es la justificación por la fe. Justificación puede sonarnos una palabra un tanto extraña. Tenemos que entender que Pablo está empleando un lenguaje legal de su época. Justificación era cuando en aquella época un juez declaraba a alguien que estaba siendo sometido a juicio, lo declaraba como que él era justo, había sido absuelto, había sido justificado. Este es el concepto que tiene Pablo en mente. ¿Y cómo podemos ser justificados delante de Dios si no es por nuestras obras? Pues por nuestra fe, es la única manera. Eso es lo que viene diciendo Pablo. Y a medida que avanza la epístola, va demostrando Pablo que la justificación ya estaba presente, la justificación por la fe estaba presente en el Antiguo Testamento. Si os fijáis, a partir del capítulo 4 empieza a hablar de Abraham y de cómo su fe le fue contada por
justicia, ¿verdad que sí? Y de cómo Cristo en el capítulo 5 es una especie de segundo Adán. Pero luego Pablo llega a otra sección de la carta, a partir del capítulo 6, donde se aborda esta cuestión. ¿Qué pasa con el pecado entonces? ¿Cómo lidiamos entonces con la realidad del pecado? Entonces, si todo es por gracia, resulta que da igual cómo viva, de todas maneras Dios me va a perdonar. De hecho, esa era una perversión del Evangelio que ya estaba corriendo en días de Pablo. Que por cierto, en teología eso se llama antinomianismo, es decir, antiley. Es decir, si la ley ya no impera, pues aquí da igual todo, total. Si tenemos una cubierta de gracia sobre nosotros, pues living la vida loca, ¿no? Como decía la canción de Ricky Martin. Pero Pablo viene a demostrar que es precisamente lo contrario. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos va a librar de la tiranía del pecado. Y ya no se supone que debamos vivir más esclavizados a tus tendencias, tus tentaciones, tus pasiones, tus impulsos, porque en Cristo tenemos verdadera libertad de ese tirano. Hay lucha, por supuesto, hay lucha, de ahí que el capítulo 7 de Pablo, él expresa esa lucha diciendo lo que hago no quiero y al final lo que quería hacer no lo hago, pero encuentro esta ley que el mal todavía mora en mí. Es cierto, todavía tenemos esa naturaleza dentro y quien diga lo contrario miente. Luchamos todavía contra esas tendencias, pero ya no somos esclavos. Ya no estamos tiranizados, ahora podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, combatir esas pasiones que batallan todavía dentro de nosotros. Y eso es lo que va a explicar Pablo a partir del capítulo 8. Decíamos, yo me voy a tomar la libertad y el placer de leerlo otra vez, porque creo que no tiene desperdicio. No os preocupéis que no voy a repetir la misma predicación de la semana anterior, pero sí vamos a ir leyendo completo el capítulo 8, por lo menos hasta donde podamos llegar. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En ese primer bloque decíamos que lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es librarnos de esa condenación. Su presencia dentro de nosotros ya es una garantía de que por mucho que estemos batallando todavía contra el pecado, ya no hay una condenación sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos libra y nos garantiza que no vamos a ser condenados de ninguna manera, porque ya somos salvos y somos hijos de Dios. Y su presencia en nosotros, por medio de su Espíritu, así lo certifica. Seguimos leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esta sección explicábamos la semana pasada que aparte de librarnos de la condenación del pecado, el Espíritu nos ayuda a vencer la influencia del pecado en nuestra vida.
Es como si nos preguntásemos en esta mañana, ¿cuál es la fuerza básica que domina mi vida? ¿Qué me domina verdaderamente? ¿Me dominan mis impulsos, mis ideas, mis pasiones o el Espíritu de Dios que mora en mí? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si el Espíritu está en ti, tienes que dejarte dominar y controlar por el Espíritu del Señor. Porque eso te va a llevar a la victoria contra el pecado. Y por último, veíamos también lo siguiente, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nos quedábamos la semana pasada explicando cómo el Espíritu Santo nos da una nueva identidad. Una nueva identidad que consiste en que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y esa es la gran diferencia, porque si después de todo, a pesar de haber conocido el Evangelio, a pesar de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, todavía continuamos pecando y haciendo cosas que no agradan a Dios y cayendo en cosas que desagradan a Dios, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un incrédulo y yo? Si al fin y al cabo yo sigo haciendo cosas que no están bien. Bueno, la diferencia básica es que ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo de Dios. Y eso es una diferencia fundamental. Porque sí, sigo teniendo lucha, pero en esa lucha ya no estoy de manos atadas, completamente dominado por el pecado. Ahora soy libre para luchar con la ayuda del Espíritu. Esa es la diferencia. Así que, quizá en este punto, y para culminar este repaso, nos podíamos hacer una serie de preguntas personales. Una serie de preguntas para examinarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿estoy cayendo en la gracia barata? Es decir, ¿estoy cayendo yo en esa falsa concepción del Evangelio que consiste en que, bueno, me doy permisillo, ¿verdad?, para cometer mis pecadillos, ya que yo sé que, bueno, Dios tiene misericordia de mí y me perdona, tampoco es para tanto. Eso es gracia barata. Ese no es el Evangelio de la libertad de ese yugo que nos predica Pablo en este escrito. Mi vida demuestra que ya no soy un esclavo del pecado. De otra manera, nos podríamos preguntar, ¿hay algún tipo de diferencia o cambio en mi vida desde que he venido a los caminos del Señor? ¿O soy el mismo de siempre? ¿O sigo luchando con las mismas luchas de siempre, desde hace años? ¿Ha habido algún tipo de progresión, de cambio, de crecimiento? Otra pregunta que es bastante pertinente podría ser, ¿me estoy exponiendo fielmente y de forma consciente a la influencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy buscando yo ese tiempo de comunión con el Señor para exponerme cada día a que su presencia, su luz, irradie en mi vida y me haga dar fruto? ¿Estoy buscando yo deliberadamente ese tiempo para exponerme al Señor? ¿O soy un cristianito de estos de los que vamos por inercia? Porque, hermanos, vamos a ser honestos. Yo el primero voy corriendo detrás de la semana y se me va la mañana del lunes y después de la mañana del lunes se me va la tarde del lunes, pero ya es martes y cuando te quieres dar cuenta ya estamos a jueves, viernes, sábado y has terminado con la lengua afuera corriendo, ¿verdad? Detrás de tu trabajo y tus quehaceres y a lo mejor no te has acordado ni un momentito de abrir la palabra del Señor
o de tener un momentito para orar en tu intimidad, a buscar la presencia del Señor de forma especial. Y nos terminamos convirtiendo en gente que va por inercia porque es domingo y toca venir a la iglesia los domingos. ¿Vivimos así nuestra vida con el Señor? ¿O estamos verdaderamente apartando ese tiempo especial para buscar su presencia? Bueno, son buenas preguntas que quizás no todos podríamos contestar de una forma muy positiva, ¿verdad? Y repito, yo el primero, yo todavía tengo mucho que crecer y mucho que aprender. Pero bueno, la palabra nos está animando en esta mañana a darnos esa vueltecita de tuerca. Pues vamos a continuar con el capítulo 8 y vamos a avanzar en esa argumentación que va haciendo Pablo. Y vamos a seguir leyendo desde el 18, versículo 18, hasta el 25. Pero me vais a permitir que en este momento haga un break y nos encomendemos al Señor. ¿De acuerdo? Bueno, Padre, gracias, Señor, nuevamente te damos. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Esta oportunidad de acudir a tu casa, a tu presencia y exponernos a tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos que nos han estado ministrando en el tiempo de alabanza, porque ha sido un tiempo verdaderamente especial de conectar contigo. Pero ahora, por medio de oír y escuchar tu palabra, queremos seguir alabándote y adorándote en nuestros corazones, Señor. Queremos abrirte nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestra vida entera, Padre, para que tú penetres con tu luz y tu presencia hasta los rincones más profundos, Señor, trayendo tu presencia, tu liberación, tu sanidad, tu voz, Señor. Que tu voz resuene, Señor, en nuestros corazones en esta mañana, Padre, porque tenemos hambre y sed y necesidad de ti, Señor. Háblanos, Señor, a medida que exponemos tu palabra en esta mañana, Señor, y ayúdame a mí a exponer fielmente, Señor, y que estas palabras vengan de ti y no de mí, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 18, hermanos, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a parar aquí por ahora. Veréis, en este párrafo, Pablo nos enseña que el hecho de tener el Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser un motivo de esperanza. Tiene que llenarnos de esperanza. Y lo mismo sucede con la creación. Dice aquí Pablo de una manera tan interesante. Porque al igual que la creación, nosotros sufrimos aflicción aquí y ahora, en el tiempo presente, pero en mitad de esa aflicción aguardamos con paciencia ese tiempo futuro donde seremos redimidos para estar con Cristo por toda la eternidad. Mientras tanto, mientras llega ese momento, esa presencia del Espíritu en nosotros, es lo que nos va a enseñar Pablo, es una garantía. Es un sello de pertenencia, de que verdaderamente vamos a estar en la eternidad con Cristo. Por eso debemos tener esperanza, nos enseña Pablo aquí en este pasaje. Es interesante, pero en este pasaje se mencionan 3 gemidos.
Está el gemido de la creación, el gemido nuestro que gemimos junto con la creación, y un poquito más adelante vamos a leer del gemido del Espíritu Santo. Esta semana leía un comentarista que decía que podemos interpretar ese triple gemido como una mezcla de dolor por el tiempo presente que se mezcla con esperanza por el tiempo futuro. Y yo digo, ¿qué mejor definición que la vida cristiana que esa? Porque eso es la vida con el Señor. Una mezcolanza de dolor y esperanza. Es así. Decía Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Es que el Señor nunca nos prometió que por venir a sus pies se nos iba a entregar la solución a todos nuestros problemas. Eso nunca lo pone en la Biblia. Eso nunca está escrito, nunca lo predicó Jesús, nunca lo enseñaron los apóstoles, nunca se enseñó en la iglesia primitiva, no está escrito en ninguna parte. Y si esa era tu creencia hasta este momento, siento mucho desilusionarte, pero Dios no te ha prometido en ninguna parte que va a quitarte de en medio todos tus problemas. Es más, en otra ocasión estábamos compartiendo en 2 Corintios, donde Pablo está rogando al Señor que le quite ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás que la abofeteaba continuamente. Que no sabemos lo que era, pero era un problema que a Pablo le hacía sufrir y buscar al Señor en oración cada 2 por 3, como se suele decir coloquialmente, y la respuesta del Señor siempre era la misma. La respuesta no fue, claro que sí, Pablo, tú eres hijo mío, yo te voy a quitar este problema. La respuesta del Señor era, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que Pablo, el apóstol a los gentiles, el receptor de la mayor parte del Nuevo Testamento y de la doctrina de la justificación por la fe, el gran apóstol Pablo oraba por un problema y Dios le decía que no. Dios le decía no. Mi gracia es suficiente para ti. Y esa es la realidad nuestra. Vivimos con dolor en la vida, con enfermedades, con sufrimiento, con pérdidas, angustia, ansiedad, depresión, dificultades de distinta índole. Es parte de nuestro caminar con Cristo, lo es. Pero aunque Dios nunca nos prometió un caminito de flores, hay cosas que sí nos prometió. Dios ha prometido darte fuerzas al que ya no le quedan ninguna. Dios ha prometido paz a un corazón que le entrega todas sus peticiones. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, Dios ha prometido tu salvación. Y esos sufrimientos, hermano y hermana querido, amigo que nos visitan esta mañana, esos sufrimientos, dice Pablo, que cualquier cosa que puedas estar viviendo hoy, en este momento de tu vida, no se compara lo más mínimo con la gloria venidera. ¿Qué gloria? ¿Cuál es esa gloria venidera que viene y que estamos esperando con esperanza en el corazón? ¿Cuál es? Bueno, déjame leerte un pequeño texto en Tesalonicenses. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, dice Pablo. Entiéndase de los que habían muerto en aquella época. No ignoréis acerca de los que ya han muerto. Y no os pongáis tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y ojo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque Dios mismo, con voz de mando y voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa es la gloria que viene, hermano. El Señor va a volver. Y los que murieron antes que nosotros no se van a quedar atrás. Resucitarán. Y juntos estaremos para siempre con Cristo. Eso es lo que viene y eso es una realidad, hermano. La gran pregunta es si tú realmente te crees esto de verdad. Porque, amigo, cuando viene el problema, es cuando se cumple el dicho, ¿no? Que el árbol no te deja ver el bosque, ¿verdad? Cuando viene una enfermedad grave, un cáncer, una enfermedad terminal, algo degenerativo, que sabes que no tiene vuelta atrás. Ahí es donde tu fe verdaderamente se pone a prueba, ¿verdad? Pero si tú y yo en esta mañana abrazamos de todo corazón esta promesa de que pase lo que pase, pase lo que pase, estaremos con Cristo físicamente, vivos, con un cuerpo glorificado y resucitado. Si lo abrazas y lo crees de todo corazón, entonces, hermanos, que venga lo que venga. Si ya sabemos cómo acaba la historia. La pregunta es si lo crees de todo corazón. Porque estoy convencido de que si tú esto lo interiorizas hasta lo más profundo de tu vida y tú sabes que lo que estés viviendo hoy no es comparable con lo que te espera con Cristo, pues el gozo que eso te trae va a inundar todo y te va a importar lo más mínimo cualquier problema que puedas tener. Porque tú sabes que algún día estarás en el cielo con el Señor y con tus seres queridos que hayan abrazado el Evangelio junto contigo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo de todo corazón. Hermanos, la promesa de la segunda venida no es una leyenda, no es algo metafórico, no es algo simbólico. ¿Sabéis que hay teología liberal que dice que Cristo simbólicamente ya ha regresado? Mira, olvídate. Olvídate, el Señor dijo a los discípulos por medio de unos ángeles, así como le habéis visto partir al cielo, así mismo va a volver del cielo para arrebatar a su pueblo y gobernar sobre esta tierra. ¿Amén? Pues yo lo creo de todo corazón, hermano. Yo lo creo. Y mi fe no siempre está fuerte. No todos los días vivo en una nube de gozo, dando aleluyas, ¿no? A cada esquina. A veces me cuesta. Pero yo también necesito abrazar cada día esta realidad. Somos salvos. Y esa es nuestra esperanza. Y es la esperanza, dice Pablo, también de la creación en sí misma. Porque dice, según nuestro pasaje, que la creación también había sido sujeta a vanidad, ¿verdad? A la maldición del pecado. Y esto es una pregunta que a veces se vuelve recurrente. Si Dios existe y si Dios es tan bueno como dices, ¿por qué ocurren desastres naturales que matan a gente? ¿Por qué? ¿Por qué puede venir un tsunami, arrasar la costa y acabar con miles de vidas humanas? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿No hay un Dios bueno que tú me estás predicando con tu Biblia? Bueno, es que, claro, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque el mismo pasaje que acabamos de leer aquí en Romanos dice que la creación ha sido sujeta a esclavitud, a la maldición del pecado. ¿Y sabes dónde empezó todo? Empezó en Génesis. En el momento mismo en que Adán y Eva dieron la espalda a Dios,
Porque no se trataba solamente de darle un bocadito a una fruta. ¿Qué fruta sería, No se sabe, un melocotón, un mango, una manzana. Es irrelevante. Como irrelevante es el hecho en sí de dar un bocado a esa fruta. Porque lo trascendente es que estaban dando la espalda a Dios y diciéndole a Dios, con ese acto, yo voy a vivir la vida a mi manera. Decidiendo por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Por eso el árbol se llamaba el árbol del conocimiento y la ciencia del bien y del mal. Porque si comían de él, era una manera de decirle a Dios, lo que está bien y lo que está mal lo decidiré yo. Porque yo voy a gobernar en mi propia vida. Y en ese mismo momento se rompió todo. ¿Y sabéis lo que le dijo Dios a Adán? Dios le dijo, así como obedeciste la voz de tu mujer y comiste de ese árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabéis qué? Yo siempre tuve mucha ilusión de tener un limonero. Y yo tengo en mi casa un trocito de jardín muy chiquitito, no debe ser de aquí a allí. Y un día pensamos, vamos a poner un limonero, por fin. Siempre hemos tenido ganas de tener un limonero. Allá que fuimos a un vivero, nos compramos un limonero, una macetita, el más bonito que había. Estuvimos un rato dando vueltas en el vivero a ver todas las plantitas de limones, a ver cuál era el árbol que mejor pinta tenía. Pues allá que lo cogimos, lo trajimos a casa, hice un agujero en mi jardín, lo planté, le puse tierra, lo regué y estuve un poquito más de un año, unos 13, 14 meses cuidando el limonero. ¿Sabes cuántos limones me dio? En esa temporada de limones. 1. Un limón. Y yo todos los días regaba mi limonero y veía mi limón colgando, diciendo, ¿echará más limones o no echará más limones? Pues no he hecho más limones aquel año. Todo el año regando el limonero para un limón. El día que cogimos el limón, que ya estaba maduro, hicimos una fiesta. Bueno, de hecho mi mujer hizo una paella. Digo, por lo menos para aprovechar el limón al máximo, ¿no? Pero es una pequeña ilustración de cómo la naturaleza se volvió difícil. Tal como le dijo aquí a Adán el Señor. La tierra ya no te va a dar su fuerza, sino que se va a convertir en un ambiente hostil. Esa es la realidad. ¿Por qué la tierra es un ambiente hostil? ¿Por qué la naturaleza es un ambiente hostil? Porque el ser humano la sujetó a la maldición del pecado. Porque el ser humano no era consciente de la trascendencia que tenía esa decisión de dar la espalda a Dios. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Pensamos que, bueno, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie se tiene que meter y lo que yo hago pues no se tiene por qué enterar nadie, total, me afecta a mí solo. Pues lo siento, no es cierto. La palabra de Dios nos demuestra que lo que tú haces afecta con cuanto menos a tu familia y a tu comunidad. No eres tú, yo me mí conmigo, ¿verdad? Vivo en una isla aislada, yo me las apaño. Lo siento, no funciona así. No funciona así. Todo tiene consecuencias que repercuten a las personas que tienen más cerca. Y eso sucedió con la creación también. Ahora la creación también espera con anhelo su redención, dice aquí Pablo. Estoy seguro de que todas habéis escuchado ahora hablar de la teoría del Big Bang, ¿verdad que sí? Cómo el universo supuestamente comenzó con una gran explosión hace no sé cuántos miles de millones de años. ¿Habéis escuchado hablar de la teoría del Big Freeze? Es lo que se llama, en castellano, también lo he escuchado yo, la muerte fría del universo. ¿Habéis escuchado hablar de la muerte fría del universo? Es una teoría que han propuesto los científicos que expone que dentro de más o menos 100 billones de años, billones con B, calculan que la última estrella del universo consumirá su gas y se apagará y en ese momento
todo el universo será un gran cementerio inerte y sin vida. Es lo que se llama la muerte fría del universo. Cuando se consuman la energía de todas las estrellas y ya no sea posible la vida, y entonces todo será eso, un gran cementerio. Eso puede decir la ciencia, pero no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia afirma que la misma creación será redimida. Y hay pasajes, hermano, que hablan de un cielo nuevo y de una tierra nueva que serán renovados, así como nosotros también seremos renovados en nuestro cuerpo. Porque nuestra esperanza no es que nuestra alma estará para siempre con el Señor. Estaremos así, físicamente, para siempre, disfrutando de la presencia del Señor. A veces es difícil de creer, pero eso es lo que promete la Biblia. Que físicamente seremos redimidos para estar con Cristo para siempre, nosotros y una nueva creación. Y dice Pablo que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una primicia, las primicias del Espíritu, es decir, es como una garantía. El hecho de que tú tengas en tu corazón adentro el Espíritu de Dios es como un seguro de vida. Tú sabes que pase lo que pase, el Espíritu te va a dar la mano y te va a llevar con Cristo cuando tú cierres los ojos a este lado de la tumba. Tal como dice también Pablo en Efesios, ¿no? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu funciona como un sello. ¿Para qué sirve un sello? ¿Para qué sirve sellar algo? Pues tú estás, ¿perdón? ¿Alguien ha dicho? Para marcar algo, haciendo saber que eso es de tu propiedad. ¿Cierto? El Espíritu Santo en nuestra vida es una manera de decir, tú eres mío. Y como dice también la palabra de Dios en Juan, ¿no? Decía Jesús, y nadie te va a poder arrebatar de la mano de mi Padre. Tú estás ahí, bien protegido, como el que coge un pajarito del suelo, ¿verdad? Y lo acuna en sus manos. Y promete el Señor, y nadie va a poderte arrebatar de las manos de mi Padre. Y el Espíritu Santo es un certificado de que somos de Cristo para siempre. La pregunta era la que hacíamos antes. ¿De verdad lo creemos? ¿De verdad estamos abrazando esta verdad de todo corazón? Porque entonces nuestra vida se tiene que llenar de una paz y de una alegría y de una fortaleza sin precedentes, ¿sí o no? Que así sea, que así sea. Vamos a leer un poquito más. Versículos 26 y 27, y por hoy me voy a quedar aquí, no me voy a extender más, por amor al tiempo, y vamos a quedar emplazados a una tercera ocasión donde pueda culminar el capítulo. Versículos 26 y 27, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está el tercer gemido, ¿veis? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Es muy interesante lo que nos está enseñando Pablo aquí, porque en este punto Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo realiza una labor de intercesión a favor de los creyentes. Es decir, nuestras peticiones cuando oramos pueden ser ingenuas, pueden ser egoístas, o podemos orar de una manera casi ignorante a veces, pero, dice Pablo, afirma el apóstol aquí, el Espíritu Santo ruega por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Bueno, intercesión es otra palabra, ¿no?, que a veces no usamos en nuestro lenguaje común y cotidiano. Basta decir que el concepto en sí, la definición que tiene es cuando alguien se acerca a una autoridad para hacerle una petición en representación de otra persona. Ese es el concepto de intercesión.
Acercarse ante una autoridad para hacer una rogativa, un ruego, una súplica de una tercera persona a la que se está representando en ese acto, ¿no? Eso es la intercesión en general. Pues dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros. Eso es muy buena noticia porque eso hace que en realidad tengamos dos intercesores. ¿Sí o no? Hay dos personas intercediendo por nosotros delante del Padre. Cristo Jesús. Dice la Escritura claramente que ya en la presencia de Dios en el cielo intercede por nosotros. Eso dice Hebreos 7:25, Romanos 8:34, aquí un poquito, si tenéis el capítulo 8, en el 34 lo dice claramente. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo nos está respaldando en intercesión delante de Dios, allí en la presencia de Dios. Pero es que dentro de nuestro corazón tenemos a otro que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo en nuestro corazón intercede conforme a la voluntad de Dios por nosotros para que en nuestra vida se cumplan sus propósitos. Porque en realidad, cuando oramos muchas veces no sabemos cómo debemos orar. Esa es la realidad. Santiago dice una cosa muy interesante en el capítulo 4 de su carta. Él dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís pensando en vuestros deleites. Yo siempre recordaré, hace muchos años, en un culto de oración había un chaval, un joven de la iglesia, que aquel día tenía en su corazón orar que el Madrid ganara la Champions. Y el tío ahí se puso en mitad del culto de oración a interceder porque el Madrid jugaba la final y quería que ganara la Champions, ¿no? Fue un momento incómodo, especialmente para los del Barça, que no sabían si decir amén o no. Pero esto demuestra que a veces no sabemos cómo orar correctamente. Y no sabemos pedir como conviene. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios muchas veces. Esa es la realidad. Podemos pedir cosas generales que están bien, ¿no? Que Dios nos ayude, que cumpla su propósito en nuestra vida. Pero hay veces, y estoy seguro que te habrá pasado como a mí, que hay una situación tan complicada en tu vida o en la vida de alguien cercano que no sabes ni qué pedir. No sabes ni qué orar, ni qué decir. Pero en ese momento es cuando más consuelo nos tiene que traer la idea de que Dios tiene un propósito bueno, una buena voluntad y que lo mejor que puede pasar es que se cumpla su voluntad en nuestra vida, aunque yo no entienda el propósito de eso que está sucediendo. Esa es la buena noticia. Como dice el siguiente versículo que se va a quedar en el tintero por hoy, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No siempre comprendemos. De hecho, nunca se supone que tengamos que comprender lo que Dios permite. Lo que se supone es que tenemos que confiar. Confiar en que Dios lo permite por algo bueno. Entonces, ¿para qué orar? Nos podríamos preguntar, ¿no? Bueno, si de todas maneras Dios va a hacer su voluntad. Y cuando oro puedo meter la pata porque puedo estar orando algo que es contrario a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué sentido tiene orar? Bueno, si te preguntas eso es porque quizá pierdes de vista algo importante acerca de la oración. Primero, oramos porque Dios lo manda. Dios nos dice que oremos. ¿Para qué? Porque es bueno para nosotros. Porque al orar no solamente estamos expresando peticiones delante de Dios. La oración no es un medio para conseguir lo que yo recibo, como cuando voy a una máquina expendedora, meto una moneda y elijo una Coca-Cola. Eso no es orar. Orar es un momento de conexión con Dios. Y en ese momento de conexión, por supuesto, Dios dice, pídeme tu pan de cada día. Lo dice Cristo, ¿verdad? Pero porque en el acto de pedir y de expresar a Dios cuál es tu deseo y cuál es tu anhelo, tu corazón se ve reconfortado, fortalecido.
edificados por la presencia del Señor. Por eso Dios quiere que vengamos a Él con nuestras peticiones, porque nos hace bien estar en su presencia, contándole lo que hay en mi corazón. Esa es la verdadera utilidad y la bendición de orar. Por no decir, y esto investigarlo por vuestra cuenta, que hay estudios clínicos que demuestran que la oración es beneficiosa para la salud. Dato que ahí dejo, no es mi terreno, no voy a entrar, no soy ni médico ni nada, pero es interesante. Y así es, así es. La pregunta será, ¿cómo está nuestra vida de oración? Si ponemos en una balanza, wow, y esto me da hasta reparo decirlo porque, hermanos, yo confieso que no soy ningún ejemplo en gastar horas, ¿no?, de oración. Pero si pusiéramos en una balanza el tiempo que dedico a orar al tiempo que dedico a algún pasatiempo, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? Tiempo de buscar a Dios versus tiempo de ver mi serie favorita, ver las redes sociales, practicar mi deporte favorito. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? La mía se inclina hacia el lado equivocado, tengo que admitirlo. Pero quizá esto es un tirón de oreja que todos necesitamos en esta mañana. Hermanos, me despido ya diciéndote que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque si el Espíritu Santo intercede a tu favor conforme a la voluntad de Dios, es porque hay una voluntad de Dios para ti, con nombres y apellidos. De ti depende el buscar de todo corazón esa voluntad y ese propósito para tu vida. ¿Y cómo? Me puedes preguntar. ¿Cómo puedo descubrir yo qué es lo que Dios tiene para mi vida? Bueno, déjame decirte 3 cosas muy rápidas. Primero, ora y lee la Biblia todo lo que puedas. Porque Dios habla cuando tú lees la Biblia. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Segundo, te doy el consejo de que si tienes una oportunidad de servir en algo de tu iglesia, sirve, involúcrate, gasta tiempo invirtiéndote en lo que tengas para hacer, porque ahí vas a ver dónde el Señor te permite tener fruto o tener más. Bueno, no me gusta hablar de éxito, ¿no? Pero hablemos de fruto, ¿no? Dios te ha dado dones y talentos y todo el mundo tiene dones y talentos. La palabra lo dice claramente. Y esos dones y talentos están en sintonía con lo que Dios tiene para tu vida. Busca poner en práctica y tratar de descubrir qué es lo que Dios te ha capacitado para hacer y hazlo de todo corazón. Por supuesto, busca orientación en aquellos que te conocen, en aquellos que son quizás los líderes espirituales de tu vida. Pregúntales, coméntales con ellos. Hay también test de dones, que si los consigues a veces son un primer paso para descubrir eso, ¿no? Pero sobre todo, lánzate y sirve donde tengas la oportunidad de servir. Estoy seguro que Dios guiará tus pasos. Amén.